¿Eh? Coronel de la Policía Nacional del Perú. Ya. Ya. Usted ha sido citado para que rinda declaración en el proceso penal que se le sigue al acusado Guillermo Bermejo Rojas. ¿Usted lo conoce a dicha persona o tiene algún vínculo de familiaridad con la misma? Ningún vínculo de familiaridad. Lo conozco desde el año 2006 cuando lo intervine por primera vez en el caso denominado Academia por Nosotros y se le formuló el atestado número 01 por delito contra el terrorismo. Ya, bien, lo conoce, bien. Bien, entonces previamente a que rinda declaración le voy a hacer la pregunta de estilo respecto de la promesa de decir la verdad o juramento. ¿Usted cree en Dios? Disculpe, para que el testigo pueda prender su cámara, por favor. Está con la cámara prendida, abogado. A ver. Yo lo vi apagado. Está con la cámara prendida, lo estamos viendo. A mí me parecía apagada, doctor. En todo caso, recién ahora lo estoy visualizando. Gracias. Correcto. Bien. Bien, para preguntarle, estaba por contestarme si es católico o no, señor testigo. Sí, profeso la religión católica, doctor. Ya, bien, entonces le voy a hacer la pregunta respecto para que jure decir la verdad. Le pregunto, ¿jura usted decir la verdad o contestar con la verdad a las preguntas que se le formule en este tribunal? Sí, juro, doctor. Bien, le recuerdo que se encuentra bajo juramento y en consecuencia tiene la obligación de contestar con verdad. Bien, usted ha sido ofrecido como testigo por el representante de la Procuraduría Pública para casos de delito de terrorismo. Entonces, el interrogatorio va a ser iniciado por el señor procurador, quien le va a formular las preguntas y enseguida a la representante del Ministerio Público y luego la defensa. Bien, señor procurador, usted puede iniciar el interrogatorio respectivo. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor testigo coronel Max Sanguamán. Buenas tardes, doctor. Perfecto. Dígame, coronel, usted le ha indicado al señor presidente que tiene 34 años de servicio en la Policía Nacional del Perú. De estos años de servicio, o en todo caso le pregunto, ¿usted trabaja o trabajó en la Dirección contra el Terrorismo? Sí, señor, vengo trabajando en la Dirección contra el Terrorismo desde 1996, 25 años de servicios en la Dirección contra el Terrorismo. ¿Hasta la actualidad? Hasta la actualidad, dentro de la División de Terrorismo Internacional. Perfecto. Dígame, coronel, ¿usted elaboró el informe número 0003-2021-DIRCOTE-PNP-DIVITI? Por supuesto, ha sido elaborado por mi persona como consecuencia de trabajo realizado durante años en este tipo de acciones. Correcto. ¿Nos podría indicar por qué motivo elaboró este informe? Bueno, esto se remonta desde el año 2006. Fue a solicitud de la Procuraduría para comenzar, pero se remonta al año 2006 en que tuve conocimiento ya de las cercanías del acusado por terrorismo Guillermo Bermejo Rojas dentro del Congreso Bolivariano de los Pueblos y sus vínculos con la FARC y diversas gentes. Ya, correcto. Y básicamente, ¿en base a qué labor policial o documentos formuló este informe? Fue a las labores propias de inteligencia que nosotros desarrollamos. Como le dije, doctor, en el 2006 conocimos de la presencia de Guillermo Bermejo Rojas, que fue desplazado a Bolivia, y contábamos con una fuente, por supuesto, Javier Antonioni, que ya ha fallecido, por eso es que lo menciono, con quien el acusado por terrorismo se comunicaba constantemente con él. Por eso es que nosotros teníamos un trabajo sostenido de inteligencia contra el Congreso Bolivariano de los Pueblos y sus vínculos con la FARC. Dígame, nos centramos en el informe que hemos hecho referencia y observamos que el informe es del año se trataría de una labor de inteligencia del año 2008. ¿Nos podría indicar efectivamente de qué se trató este informe respecto a estos hechos del año 2008? Claro, como le mencioné,
el acusado por terrorismo Guillermo Bermejo Rojas se comunicaba constantemente con Javier Antonioni, su responsable del Congreso Bolivariano de los Pueblos. En una oportunidad le comentó que él iba a viajar a Huanta para comunicarse con el Comité de Apoyo de Huamanga, que eran unos estudiantes. Eso motivó a que nosotros nos desplazáramos junto con él en un transporte que se fue hasta la localidad de Huanta, Ayacucho. Correcto. Y ¿desde cuándo se inicia, en todo caso, este trabajo que ustedes le hacen en Ayacucho, en este año 2018? ¿Recuerda más o menos la fecha de cuándo se inicia? Claro. El 31 de julio nos embarcamos junto con él en transportes Huamanga, si no me equivoco, y llegamos a Huanta el 1 de agosto de 2008. El señor Bermejo bajó y se encontró con muchos jóvenes, que está plasmado en el informe. Sostuvo reuniones en ese momento y las fotografías de esos encuentros, la constancia de su llegada de él, están debidamente registradas en ese informe. Correcto. Le voy a hacer preguntas básicamente, en todo caso, sobre ese informe. Y al respecto, dígame, cuando usted dice que le hacen el seguimiento al señor Bermejo cuando se desplaza hacia Ayacucho, en un vehículo, en todo caso de transportes públicos, dice usted, ¿esto está debidamente acreditado con algún documento o algo por el estilo? Por supuesto, doctor, usted debe tener en sus manos el informe que hemos hecho. Está registrado su nombre, el señor Guillermo Bermejo, en transporte en Huamanga. Cuando él llegó allá, las fotografías que usted tiene también en el informe. ¿Y nosotros por qué fuimos? Fuimos porque se comunicó con Javier Antonioni que se iba a encontrar con los integrantes del Comité de Apoyo de Huamanga, de Sendero Luminoso. Correcto. En ese momento era un poco increíble que se juntara, por nosotros conocemos los vínculos del señor con esta gente. Por ese motivo, y en salvaguardia de la seguridad nacional e internacional, seguimos, y efectivamente se reunió con unos jóvenes que lo esperaban allá, que poco a poco los fuimos identificando. Primero vamos por partes. En todo caso, usted dice que está acreditado con unas fotos respecto a la llegada o al transporte del señor Bermejo. Señor presidente, no sé si fuera posible, a través de la Secretaría, se vaya poniendo a la vista el informe y nos vaya a indicar, en todo caso, de esta fotografía que indica si a cuál le correspondería lo que usted nos está indicando. Si fuera posible, en todo caso, señor presidente. Señor procurador, se va a autorizar que se presente en pantalla, pero le digo de que toda la información tiene que ser vertida por el testigo que está presente en este momento en la audiencia. ¿Correcto? Así es, entonces, así es. Pero de la información que nos está dando... Se va a presentar en pantalla, pero eso no significa de que lo va a leer, sino que... No. La información tiene que incluir el testigo. Perfecto. No, mi intención era, él nos dice que este viaje está acreditado en todo caso con una fotografía. Por eso yo quería solamente que se visualice esa fotografía, si es verdad. Pero, señor procurador, ¿usted ya delimitó todo el ámbito de esa actividad o que comprende ese informe para ya presentarlo o falta? Ok. Entonces, cuando concluyamos con todo el tema del ámbito de todo el informe, podríamos presentarlo. Está bien, gracias. No hay problema. Señor Max Aguamán, dígame, usted ha indicado que a este viaje lo realiza el señor Bermejo. ¿Recuerda usted la fecha exacta que esta persona llega hacia Ayacucho? Objeción, señor director de debates. Ya es una pregunta repetitiva, ya contestó el testigo. Señor procurador, sí, fundada la objeción, ya contestó, señaló de que llegó el 1 de agosto. Correcto. 2008. Dígame, en ese sentido, señor testigo, el 1 de agosto, ¿qué acciones o qué actividades realizó la persona de Guillermo Bermejo en Ayacucho? Después de descender del ómnibus, se fue y se encontró con unos jóvenes, como le dije, los fuimos identificando poco a poco. Me acuerdo muy bien que el primero que identificamos fue a William Minaya Romero. Posteriormente a Rocío Quispe y al profesor Robles Carrión. ¿Por qué? Porque los conocíamos, a esas personas. Después se juntó con varios gentes en la Plaza de Armas, hizo actividades, habló con ellos. Por la fuente sabemos que habló sobre el TLC, las tropas yanquis que
que estaban por la zona de Ayacucho, el discurso que siempre ha tenido el señor Bermejo. Correcto. Dígame, usted ha mencionado a William Minaya. ¿Quién es William Minaya? William Minaya, hoy en día sabemos que es parte integrante del comité de apoyo de los Quispe Palominos, de Sendero Luminoso. Correcto. ¿Las otras personas que usted ha mencionado tenían algún tipo de vínculo con la organización de Sendero Luminoso? Quiero dejar presente para que se vaya entendiendo, señor. Nosotros obtuvimos la información primigenia de que él se iba a contactar con el Comité de Apoyo de Huamanga de Sendero Luminoso por intermedio de Javier Antonioni. Cuando fuimos, encontramos y fuimos identificando uno por uno. En ese momento, en ese año, solo conocíamos a las personas, no se conocía aún sus vínculos probados de que sean parte del Sendero Luminoso. Solo la versión, era una información de inteligencia. Correcto. ¿Llegaron a tener alguna evidencia o sea, se plasmó en alguna evidencia estas reuniones? En las fotografías que también están en el informe, señor. Ahí hay unas fotografías que están con los nombres de las personas que fuimos identificando. Por supuesto que quedaron otros nombres que no los pudimos identificar a ellos. Señor Procurador, yo le sugeriría y al testigo de que culmine su relato, culmine toda la actividad, las acciones de inteligencia que habría realizado, culmine y para luego ya que continúe con sus preguntas y presentar en pantalla. Pero culmine, por favor, me parece que se está cortando el señor Procurador. El testigo culmine con todo el relato respecto de las acciones de inteligencia, por favor. Perfecto, señor presidente. Lo que pasa, señor presidente, que es un seguimiento de varios días, entonces mi interrogatorio va a ir centrado básicamente día por día, los días que haya estado el seguimiento que le hacen a la persona de Guillermo Bermejo. Entonces, eso básicamente yo no podría decirle que me relate de todos los días en sí. Entonces, es su testigo, continúe usted. Continúe. Correcto, señor. Dígame, este 1 de agosto del 2008 indicó de las reuniones que tuvo con estas personas, ¿alguna otra actividad que haya realizado el señor Guillermo Bermejo ese día? Si no mal recuerdo, fue con esos jóvenes a una corrida de toros. Estuvieron ahí nuevamente reunidos. Las conversaciones, yo lo sé porque posteriormente él conversó con Javier Antonioni y sé de los temas que se trataron. Eso fue las actividades que, bueno, estamos hablando de 13 años atrás, ¿no? Y lo que está plasmado en el informe. Dígame, cuando asiste a esta corrida de toros, dice, ¿fue con las mismas personas que se había reunido en la Plaza de Armas ese día o son otras personas diferentes? Son con las mismas y otros jóvenes que se incorporaron. William Minaya Romero, Rocío Quispe Benítez, el profesor Eloy Robles Carrión y otros jóvenes. Correcto. Pasamos al día siguiente, 2 de agosto. ¿Tiene conocimiento qué actividades realizó el señor Bermejo en Ayacucho? No la tengo muy registrada, que tampoco está en el informe, pero pasamos al día 3, que eso sí fue, y lo tengo muy bien grabada esa situación, porque nosotros lo detectamos a él, saliendo con William Minaya, Robles Carrión, se fueron a la radio Rumba. ¿Y por qué lo tengo bien registrado eso en mi memoria? Porque ahí habló sobre el TLC, sobre la injerencia de las tropas yanquis, y también es algo que los yanquis iban a llevar el agua en bloques de hielo en avión. Eso lo dijo en la radio Rumba, que debe estar registrado allá en Guanta. Posterior a eso, cuando salen ya del radio, se van, de la radio, se van juntos, hablo del procesado Guillermo Bermejo Rojas, William Minaya Romero, Robles Carrión, e ingresan al penal de Guanta. Con las acciones que nosotros realizamos, supimos que se fue a visitar a Ulcer Pilpa Paitán. Correcto. Eso fue el día 3 de agosto, si no me equivoco. Señor, ¿quién es Ulcer Pilpa Paitán? Ulcer Pilpa Paitán, posteriormente, también se ha comprobado que es parte del Comité de Apoyo de Huamanga de Sendero Luminoso. No en ese momento, posteriormente. Correcto.
dígame, el día, usted nos ha narrado sobre el día 3 de agosto. El día 4 de agosto, ¿sabe usted qué acciones qué actos habría realizado el señor Bermejo Rojas? ¿Qué actividades? Posterior a su visita del penal, al día siguiente lo detectamos en la casa del maestro. La dirección no lo tengo ahorita en la mente, pero también debe estar en el informe, donde se reúne ahí con las personas que nosotros logramos identificar. Lo vimos y filmamos, que también hay fotos en el informe, con William Minaya Romero, Leonardo Fernández Olfer, si no me equivoco, y una señora Cacha Trejos. Tuvieron ahí una reunión. Posteriormente, en horas de la tarde, se fue a Pichari con las mismas personas al cuarto Festival de la Coca, donde estuvo Nelson Palomino, las actividades que realizaron en esa época. Ya por la noche tomó una... Sí, dígame, doctor. Sí, la consulta era sobre la casa del maestro, para no pasarnos. ¿Dónde está ubicada esta casa del maestro, señor? Objeción, señor director de debate. Ya el testigo dijo que no recuerda la dirección que está en el informe. Ya respondió. No, esta es otra pregunta, señor. A ver, es otra pregunta. Observa, señor procurador, sí. Sí, no, la pregunta es, efectivamente, yo lo que le preguntaba era exactamente, la pregunta anterior no tiene nada que ver con el tema de la casa del maestro. Yo le estoy preguntando ahora, la casa del maestro, en todo caso, ¿dónde queda? ¿En qué ciudad? Para que nos ubiquemos. Sí. En Guanta. Sí, vamos a ver, un ratito, señor testigo, antes de contestar, usted espere de que resolvamos la objeción. Se presentó una objeción a la pregunta y tenemos que resolverlo. Bien, okay, pero bueno, estamos denegando la objeción, dado que es una pregunta distinta que solicita precisión respecto a la ubicación de ese lugar. Entonces, repita, por favor, testigo. Es en Guanta, doctor, la casa del maestro, que está ubicada en Guanta. La dirección exacta no la puedo precisar en estos momentos, pero está plasmada en el informe, incluso con fotografías. Correcto. Y dígame, en su experiencia, en el tiempo que usted ha estado trabajando en la Dirección contra el Terrorismo, ¿por qué se reunían estas personas en este lugar de la casa del maestro? Objeción, señor director de debates. Un momentito, testigo. Objeción, porque es una pregunta especulativa. El por qué se reunían, el testigo está acá para narrar lo que vio y lo que sabe, no para especular el por qué o no se reunían. El testigo puede manifestar un porqué personal, pero no es el motivo exacto el por cual se tuvieron que haber reunido. Entonces, esa pregunta va a llevar a una especulación del testigo. Y acá no estamos para que el testigo especule, sino estamos para que responda sobre hechos o sucesos concretos que le corresponden. La objeción es porque es una pregunta especulativa. Absuelva, señor procurador. Sí, señor presidente, efectivamente. El testigo ha sido ofrecido como un testigo experto. Y la pregunta iba en su experiencia de labor, al haber trabajado tantos años en la Dirección contra el Terrorismo. La pregunta iba en ese sentido. Si tiene conocimiento, básicamente, por qué es que se reúnen estas personas en este lugar denominado como la Casa del Maestro. Eso básicamente, señor. Bien, habiendo escuchado la objeción, así como la absolución del señor procurador, la Dirección de Debates y también en coordinación con mis colegas vamos a denegar la objeción formulada, toda vez que la pregunta justamente está orientada a que el testigo conteste lo que sabe, lo que conoce, lo que ha visto. Entonces, justamente esa es la información que desea obtener la Procuraduría. Señor testigo, denegada la objeción por parte de la defensa, señor testigo, conteste la pregunta. Gracias, señor presidente. Quiero aclarar que particularmente nosotros en la DIRCOTE nunca especulamos. Si contestamos y hablamos basado en hechos. El hecho es el siguiente: se reunió ahí en la casa del maestro a hablar sobre el TLC, sobre las famosas cátedras que siempre dan. Y ahora, ¿por qué sé estas cosas? Porque él se reunió con mi fuente, con Javier Antonioni, le dio cuenta de esa situación. Es más, tengo unos correos ofrecidos en su momento por mi fuente de las coordinaciones que hacía Guillermo Bermejo Rojas con la fuente Javier Antonioni, que eso se lo puedo presentar más adelante por intermedio de la Procuraduría, que van a probar
en tiempo y momento de las cosas que hoy en día estoy hablando. Que quede claro, señor presidente, nosotros en DIRCOTE no especulamos, siempre hablamos con hechos. Sí, limítense ya a contestar las preguntas, testigo. Gracias, señor testigo. Entendido. Continúe, señor procurador. Gracias. Señor testigo, nos centramos ahora, nos indicó que de Guanta tiene conocimiento que el señor Bermejo se fue a Pichari y nos indicó dónde había un festival de la coca. En ese sentido, señor, le quiero preguntar, en su labor de inteligencia, pudieron determinar si Guillermo Bermejo Rojas tuvo algún vínculo con estos, en todo caso, gremios cocaleros o personas que dedicaban al cultivo de coca? Sí, se ha tenido vínculos ahí en la fiesta de... No es fiesta, es esta actividad, Festival Internacional de la Coca, donde estuvo Nelson Palomino, habló con ellos, habló sobre la no erradicación de la hoja de coca. Siempre ha tenido vínculos con los cocaleros. Terminando eso, me acuerdo, cogió una combi y se fue a Ochegua. Y ya nosotros no pudimos entrar más allá porque esa zona ya está controlada por Sendero Luminoso. Y pasó a encontrarse con los Quispe Palomino. Nuevamente, ¿por qué es esta situación? Porque cuando él regresó, le informó a detalle eso a Javier Antonioni, que hay un informe sobre el particular. Dígame, testigo, usted nos ha indicado de estos cocaleros, gremios cocaleros, en su experiencia laboral, básicamente de investigación sobre terrorismo. ¿Tiene conocimiento si estos gremios cocaleros tenían algún vínculo con la organización terrorista Sendero Luminoso del BRAE? Por la experiencia le puedo decir, pero tampoco puedo señalar nombres ni personas, porque sería meter a todos en un saco, porque hay cocaleros que realmente se dedican a la coca como otros que se dedican al narcotráfico. Eso es sabido por fuente abierta. No puedo ser tan preciso en esa situación, porque le vuelvo a repetir, hay cocaleros que realmente son cocaleros, no narcotraficantes como hay muchos también. Correcto. ¿Descubrieron o investigaron respecto al cómo es que estaba de alguna manera vinculado el señor Guillermo Bermejo con estos cocaleros? Por las charlas que él siempre daba. Perfecto. Dígame, en este informe ustedes también manifiestan de otras labores, aparte de este seguimiento que le hacen al señor Bermejo, y usted indica de que se internó en la selva. ¿Hasta qué parte, en todo caso, ustedes le hacen el seguimiento exactamente? Justamente hasta Yochegua, doctor. Ya nosotros no pudimos pasar porque es una zona controlada y peligrosa para la gente de nosotros, que es controlada por Sendero Luminoso. Eso lo sabemos y eso lo sabe todo el mundo que vive en Hebrae. Hay zonas donde ya no puede entrar la policía ni ningún civil común y corriente. ¿Con quién, en todo caso, se fue el señor Guillermo Bermejo? No le puedo precisar porque nuestro seguimiento llegó hasta ahí y a él se internó. Él fue solo, por supuesto, no fue solo. Ya no le acompañó en ese momento ninguno de los jóvenes con los que él tuvo participación. Le hablo de Minaya, le hablo de Fernández Orfer, le hablo de Robles Carrión. No, solo él fue. Correcto. En este informe también hace mención usted a una labor de inteligencia, la de Diviti, DIRCOTE, del 29 de noviembre del 2009. ¿Nos podría explicar de qué se trataba esta labor de inteligencia que hace mención en el informe? Como le vuelvo a repetir, doctor, nosotros nos enterábamos de los movimientos de Guillermo por la comunicación con Javier Antonioni. Entonces sabíamos de que nuevamente él iba a ir allá, iba a volver a entrar a los campamentos de los Quispe Palomino, pero previo a eso tenía que dar las cátedras
bolivarianas, las cátedras de Che Guevara, del TLC, de la no presencia de las tropas americanas en Ayacucho. Entonces, ahí se reunió y en esa oportunidad que fue en el Colegio María Auxiliadora, si mal no recuerdo, se reunió nuevamente con Sergio González Apaza, con William Minaya, el profesor Robles Carrión, pero esta vez ya en presencia física con Ulcer Pilpa Paitán, y él ya había salido en libertad. Y otros profesores, por supuesto, que estuvieron en ese colegio. Sobre eso también existe evidencia. Dígame, usted nos ha indicado sobre el comités de apoyo. ¿Lograron identificar, en todo caso, qué personas integraban este comité de apoyo, el que usted nos ha hecho referencia al comité de apoyo de Guanta? Por supuesto, ya más adelante, hasta ese momento, doctor, que quede claro, le hablo 2008, 2009, solo teníamos la información que con los que él se reunía, Guillermo Bermejo, eran integrantes del comité de apoyo de Guanta. Eso se ha probado con los años posteriores, aproximadamente en el 2010, ya cuando se le formula un atestado, se encuentra evidencias que tanto William Minaya, su hermano, Ulcer Pilpa Paitán, se habían fotografiado en los campamentos de los Quispe Palomino. ¿Qué le quiero decir? Que primero la información de inteligencia que nosotros teníamos, por la cual trabajamos, en el transcurso de los años se probó con la ya presencia y la formulación de los atestados de las personas que se reunió en su momento el señor Guillermo Bermejo Rojas. Le hablo de William Minaya Romero, Ulcer Pilpa Paitán y Eloy Robles Carrión. Hay unos atestados formulados a ellos por pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso, facción de los Quispe Palomino. Dígame, en su informe usted hace referencia también a la persona de Blanca Riveros Alarcón. ¿Quién fue ella? Ya que me lo menciona, fue una de las personas que también se reunió con Guillermo Bermejo en esas reuniones que él sostuvo en diferentes lugares. Ya, igualmente usted en este informe hace referencia a Michelle Ochoa Raymond. ¿Quién fue esta persona? Debe ser, ahorita no lo tengo bien claro, debe ser una de las personas con las que se reunió Guillermo Bermejo Rojas. Le digo, nosotros fuimos identificando uno por uno y hay varios que no pudimos identificar. Perfecto. Dígame, básicamente todos estos detalles que usted nos ha indicado en este informe de este seguimiento, ¿usted personalmente hizo el seguimiento o se basó a información de otras personas? No. Estuvimos todo un grupo haciendo ese trabajo desde muchos años. El que le habla y unos efectivos que por seguridad no lo voy a mencionar en estos momentos. El trabajo no es solo, es un equipo el que trabaja, doctor. Por supuesto, yo soy el jefe, ¿no? Correcto. Ya, perfecto. ¿Usted tiene conocimiento si aparte de esta labor de inteligencia que nos ha detallado usted, realizó alguna otra labor de inteligencia respecto a Guillermo Bermejo Rojas? Objeción, señor director de debates. El testigo ha venido para contestar respecto del informe que ha plasmado y que ya lo tenemos en autos. El testigo no ha venido para contestar sobre otras actividades u otras acciones. Esa pregunta ya está escapando al ámbito o al objeto que el propio procurador ha determinado al momento de ofrecer al testigo. Y no se puede examinar sobre aquello que no ha sido materia de ofrecimiento y de admisión por la sala. Entonces, dado ese contexto, las preguntas que quiere hacer sobre otro tipo de situaciones o contextos serían preguntas impertinentes porque no es el objeto de examen del testigo. Gracias, señor director de datos. Señor procurador. Sí, señor director de debates. En todo caso, voy a complementar. Si bien es cierto, sí, efectivamente ha sido ofrecido por el tema del informe. Sin embargo... Entonces va a reformular la pregunta, señor procurador. Voy a complementar indicando de que... es una reformulación para disponer de que el objeto pueda resolver la objeción, ya que usted va a formular una nueva pregunta. Va a reformular la pregunta. Voy a reformular la pregunta señor presidente.
Usted nos ha indicado en esta sesión de audiencia que había también otras actividades que ustedes realizaban en seguimiento y labor de inteligencia acerca de Guillermo Bermejo Rojas. De allí viene la pregunta, por eso es la repregunta en todo caso, ¿de qué otras labores de inteligencia o actividades usted ha indicado al respecto? Objeción, señor director de debates. Estamos en la misma línea, que si bien es cierto el testigo puede mencionar otras, pero esas otras no son ámbito u objeto de la presente investigación, ni es sobre lo que debería contestar el testigo. El testigo ha sido presentado, ofrecido y ha sido admitido para un tema concreto y bien claro, que es este informe de inteligencia que tenemos todos a la vista. Lo que ahora quieren es ampliar el objeto de investigación y coger una palabra o un término para luego querer ampliar el objeto de investigación, no se puede admitir, no se debería admitir y no se tiene por qué admitir. Entonces lo que busca el procurador es, mediante un término, decir, sobre este término ahora amplío mi objeto de preguntas, amplío el ámbito o espectro de interrogatorio del testigo, y lo que no podría hacer. Por lo tanto, la objeción es porque es impertinente, señor director de debates. Señor procurador. Sí, nuevamente, señor presidente, voy a indicar de que tiene relevancia y relación definitivamente la pregunta, porque está en base a lo que el testigo ha contestado en esta sesión de audiencia, y eso nos lleva lógicamente a preguntar que ahonde en todo caso respecto a esas respuestas que habría dado el testigo. Eso es el tema. Todo sale ya de acá, de las declaraciones que haya realizado el testigo, básicamente, ¿no? A ver, en lo relacionado a estos mismos hechos que son objeto del informe. ¿A eso se refiere? Relacionado básicamente sobre el tema del acusado. Y él ha dicho que efectivamente, incluso nos ha indicado que hay unos vínculos con el señor Guillermo Bermejo con Javier Antonioni. Básicamente, en todo caso, por ejemplo, allí eso no está en el informe y sin embargo es una respuesta del testigo. Por eso me lleva a repreguntar, a hacerle esas aclaraciones, ¿no? Que nos aclare. Señor procurador, lógico. Entonces, en base a esa respuesta, efectivamente, el testigo fue convocado en base a esta labor de inteligencia realizada en dichas fechas, 2008, 2009. Entonces, si circunscribe su declaración, su testimonio a estas fechas y por las cuales también usted ha ofrecido, y se le ha corrido traslado también a la defensa, ese informe que están relacionados a esas fechas. Entonces, vamos a declarar fundada la objeción, señor procurador, y le vamos a solicitar que usted, en todo caso, formule las preguntas como está indicando, de que si se desprenden de las respuestas que está brindando el testigo. Entonces, respecto de esas mismas respuestas, usted podría continuar el interrogatorio, pero ampliar a otros ámbitos ya no sería impertinente, señor procurador. Conforme. Entonces voy a reformular. Señor testigo, usted nos ha indicado que Guillermo Bermejo Rojas habría tenido vínculos con el señor Javier Antonioni. ¿Nos podría indicar cómo toma conocimiento y en todo caso, cómo fue este vínculo con el señor Javier Antonioni? Objeción, señor director de debates. Si vemos en el informe no existe ese nombre. Hace un momento el procurador ha preguntado sobre personas que aparecen en el informe y válidamente no hemos objetado porque son personas que aparecen en el informe. Que ahora, si bien es cierto el testigo ha mencionado un nombre, porque en una pregunta el testigo habla y puede mencionar varias cosas, pero no es materia de este informe la persona que acaba de mencionar el procurador, el señor Antonioni. No está escrito en este informe, no es parte del interrogatorio, no es parte de lo que se ha ofrecido y no tiene por qué preguntarse sobre espectros más allá de los que ya el testigo ha mencionado y de lo que obran estrictamente en el informe, porque si no, en todo caso, no se le hubiese ofrecido al testigo para que hable sobre el informe, se le hubiese ofrecido para que hable sobre otras cosas. Y el testigo no ha sido ofrecido, señor director de debates, como un testigo que conozca sobre lo que se le imputaría o conocería respecto a patrocinado. Ha sido ofrecido estrictamente para el informe. Y todas las preguntas tienen que circunscribirse al informe.
Por esos motivos, señor director de debate, solicito declare fundada la objeción al ser una pregunta impertinente que escapa a los extremos del informe. Señor director de debate, no sé si me permite, por favor. Un momentito, doctora María Eugenia, un momento, por favor. Vamos a resolver en principio la objeción que se formula, la pregunta realizada por el señor procurador. Esta dirección de debates y también en coordinación con los colegas que estamos coordinando por interno, consideramos de que la pregunta sí guarda relación con la información que se está brindando en esta sesión de audiencia y tiene como base justamente lo que ha señalado, el nombre que ha indicado el testigo. Entonces, si bien es cierto, el informe de inteligencia presentado es un marco de información, pero no significa tampoco que sea sujetarse de modo matemático a ese informe. Bien, vamos a denegar la objeción formulada por la defensa y vamos a indicar ahora que el testigo conteste la pregunta. Muy bien, señor presidente. Como ustedes pueden ver, el informe que tienen a la mano tiene un sustento. El sustento justamente es del conocimiento que nosotros teníamos desde el año 2006, cuando el señor Guillermo Bermejo Rojas viaja a Bolivia. Hay un correo que también lo voy a proporcionar que presentó Javier Antonioni cuando se comunican y le dice que por favor le pusiera contacto con Fernando Bossi. ¿Quién es Fernando Bossi? El responsable del Congreso Bolivariano de los Pueblos de Venezuela, con quien él se reunió en Bolivia, también y aprovechó para reunirse en ese momento con la señorita Jenny Santander, con Felipe Malcu Quispe, todos ellos integrantes del Congreso Bolivariano de los Pueblos. ¿Y por qué? Porque el señor Guillermo Bermejo Rojas era parte de la Coordinadora Continental Bolivariana. Estamos hablando del 2006. Por eso es que nosotros lo seguíamos a él cuando él se vinculó con el Comité de Apoyo de Huamanga. Porque ¿cuál era la función del señor Guillermo Bermejo Rojas en ese momento? Ser el articulador, con poder juntar al Congreso Bolivariano de los Pueblos con la Coordinadora Continental Bolivariana y de ahí apuntar ¿a dónde? A un frente latinoamericano. Y lo voy a hacer corto con esto. Han pasado los años y en mayo del 2021 ustedes van a tener la prueba cuando la camarada Vilma de Sendero Luminoso, que todos lo hemos escuchado, ella habla y hace un llamado. Ahí vemos el viraje que ha tenido Sendero Luminoso. ¿Y qué dice ella? Ella dice: señores terratenientes, señores con su vocabulario que ellos tienen, latifundistas y todo, deben acercarse ustedes al Frente Unido Democrático Socialista. ¿Qué es esa parte? Ese es el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Y nosotros, el militarizado Partido Comunista, debemos juntarnos. ¿Qué es eso? La Coordinadora Continental Bolivariana. Ese es el Frente Unido Democrático Socialista que hoy en día se lo proclama. Y un detalle importantísimo es ahí, cuando ella dice: viva el revolucionario proceso del socialismo del siglo XXI, viva Nicolás Maduro, viva el bolivarianismo de Hugo Chávez. Eso, señores, es el trabajo que se ha realizado en años, es el trabajo que ha realizado el señor Guillermo Bermejo Rojas. Eso es lo que puedo decir. Por supuesto que hay más. Y esto se va a aprobar con los correos, con el informe de puño y letra de Javier Antonioni, que usted, señor presidente, lo va a poder evaluar en tiempo, espacio y las formas como ocurrieron los hechos. Todo eso va a ser ofrecido por intermedio de la Procuraduría. Dígame, señor testigo, correcto. Dígame, señor testigo, usted nos ha indicado que trabajó también en la Dirección contra el Terrorismo en lo que es terrorismo internacional. De sus labores de inteligencia, señor, en su experiencia, ¿ha tomado conocimiento de algún tipo de vínculo de Guillermo Bermejo Rojas con alguna organización terrorista a nivel internacional? Objeción, señor director de debates. Volvemos a lo mismo. Está preguntando ahora, está cambiando el contexto de las preguntas, está refiriendo a otra cosa, y le está preguntando ahora al testigo sobre lo que no versa el informe. En todo caso, procurador, le hubiese pedido al testigo, porque ahora hemos visto que el testigo ha respondido a lo que el procurador le ha preguntado, por eso ha emitido este informe, pero nunca le ha preguntado en ese oficio que le ha enviado
sobre lo que ahora está preguntando, para que hoy podría ser materia de interrogatorio. Entonces, el procurador mismo ha delimitado su ámbito de preguntas cuando le remitió el oficio y cuando se entregó este informe y cuando este informe fue admitido y va a ser en su momento valorado. Entonces, ahora lo que está preguntando es sobre un contexto que no tiene nada que ver con el informe, para lo cual no ha sido citado el testigo y ni siquiera mencionado. Está cambiando de contexto el procurador. Por esos argumentos, señor director de debate, solicito que se declare fundada la objeción por ser impertinente. Señor procurador, resuelva la objeción. Sí, señor presidente, básicamente se centra en base a las respuestas que habría dado y la calidad de testigo que en este caso es un testigo experto, y nos ha indicado que ha trabajado en lo que es terrorismo internacional. Y entendiéndose, señor, que incluso la respuesta anterior nos está indicando de este Frente Internacional Latinoamericano y el tema ya extranacional, y otra cosa es que dentro del marco de imputación, según la acusación, es que Guillermo Bermejo Rojas habría tenido conexión con organizaciones terroristas de índole internacional. Entonces, es importante, lógicamente, que esta persona, en su calidad de testigo experto y haber trabajado precisamente en la Dirección contra el Terrorismo de Terrorismo Internacional, nos dé luces. Puede conocer o no puede conocer también sobre el tema, ¿no? Bien, con la absolución formulada por el señor procurador a partir de la objeción formulada por la defensa, la Dirección de Debates, en el mismo sentido, en coordinación con mis colegas, verificamos de que en efecto las preguntas obedecen a las respuestas que está ofreciendo el testigo y al conocimiento que tiene por la calidad de testigo. Y además no es ajena a las respuestas a lo que es el marco de imputación. Si bien es cierto, de manera nuclear no podría estar vinculada, pero son hechos periféricos al hecho nuclear. Entonces, vamos a denegar la objeción formulada por la defensa, vamos a autorizar al testigo de que conteste la pregunta. Conteste la pregunta, testigo. Gracias, señor. Efectivamente, nosotros en el proceso de inteligencia determinamos que tenía vínculos con la FARC. Prueba de ello es el encuentro que él tiene en Bolivia con la camarada Silvia de las FARC de Venezuela. Eso está plasmado en un informe y en un correo que también lo voy a proporcionar. Es importante que les mencione de que en ese momento el señor Guillermo Bermejo Rojas se identificaba como Camilo Torres y utilizaba el correo pluma-y-fusil@hotmail y se comunicaba con Javier Antononi, que se identificaba a veces como Olivia la Dulce, diferentes nombres que cambian ellos en su quehacer. Todo eso, lo que estoy diciendo en estos momentos, está debidamente probado, incluso en una conversación que fue alcanzada en su momento por esta persona, por Javier Antonioni. En conclusión, nosotros hemos determinado de que el señor Guillermo Bermejo Rojas perteneció a la Coordinadora Continental Bolivariana, capítulo Perú, junto con Roque González La Rosa, en su momento, coordinaba con el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Todo esto apuntado ¿a qué? A formar los famosos frentes de defensa y las coordinadoras políticas sociales. Que tiene una base, ¿esto en dónde? Tiene una base en la FARC. ¿Quién lo creó esto? En su momento fue Rodrigo Granda, que en el 2004 fue detenido en Venezuela y se encontraron abundante documentación que probaba que estos organismos, Congreso Bolivariano de los Pueblos, Coordinadora Continental Bolivariana, apuntando a la creación de un frente, los Patria Grandes, lo que le llaman ellos, se encontraron esa documentación. Esa documentación existe, señor. Es lo que tenemos ahora. Es lo que estamos viendo hoy en día. Conforme. Señor presidente, ya para ir concluyendo el caso de mi interrogatorio, era solamente en todo caso, y ahora sí se puede hacer la presentación del informe, a fin de que podamos verificar las fotografías que ha hecho mención el testigo y nos pueda explicar de alguna manera sobre estas fotografías. Señor director de debates, si me permite, para el tema de la presentación del informe, la prueba documental se actúa en un estadio posterior. No es el momento para actuar la prueba documental. Entonces no podríamos... Es la actuación de la prueba testimonial, pero el testigo es autor de ese documento, señor abogado.
Doctor, Vamos a presentar en pantalla. si me permite, cuando el testigo era autor del acta de reconocimiento, ahí no se permitió mostrar el acta de reconocimiento porque usted dijo que era en el estadio correspondiente, que era el ofrecimiento de la prueba documental. Ahora, doctor, un momentito. Hemos dicho bien claro al inicio de que la información la va a introducir el testigo, pero una fotografía, ¿cómo va a introducir en este momento? Él es el indicado en señalar respecto de los momentos en que fueron captados, como ha dicho, esas fotografías. Así es que esta es la oportunidad, abogado. No, bueno, en todo caso, lo planteo como incidencia, señor director de debates. Como incidencia planteo de que no es el estadio procesal en el cual debería mostrarse el documento, porque se va a hacer en la prueba documental. No es ese el estadio. Segundo, las fotografías que están ahí va a ser un momento de oralización. Si el testigo tiene algo que aclarar sobre algunas preguntas sobre las fotografías, es el procurador el que tendría que preguntar sobre las fotografías y el testigo responder. Mostrarle al testigo fotografías y que explique no es materia de un interrogatorio de un testigo. Lo mismo pasó con los anteriores testigos. Yo le quise mostrar las fotografías en la cual estaba la persona que supuestamente había reconocido para que explique, y ahí no se permitió el mostrar las fotografías para que el testigo explique, porque lo que usted estaba diciendo es que lo que se estaba pidiendo ahí era un reconocimiento de documentos, que no era el estadio, que se tendría que hacer en el momento del ofrecimiento de la prueba documental. Bajo el mismo razonamiento, señor director de debates, exijo que se declare improcedente el pedido de la Procuraduría, porque este no es el estadio procesal. Gracias. Señor procurador, absuelva. Sí, efectivamente, señor presidente. Este es el estadio, efectivamente, para poder, en todo caso, mostrar al testigo, porque en la oralización, en la etapa de oralización, se diría sobre el tema centrar si es en la oralización podría haber sido siempre y cuando no hubiera concurrido el testigo, ¿no es cierto? Pero efectivamente nosotros tenemos que actuarlo, esta es la etapa y por eso ha concurrido el testigo, y es efectivamente para que nos explique básicamente sobre lo contenido por el informe, en el informe. Y básicamente sobre el tema ya él nos ha contestado, y nos interesa, en todo caso, que se haga la presentación del documento a fin de verificar las fotografías que ha hecho mención, efectivamente, en las respuestas que ha brindado. En todo caso, para corroborar el tema. Este sería el momento, no hay otro momento. Bien. Bien, como ya habíamos indicado, señor... ¿me están escuchando, por favor? ¿Hay alguna dificultad en la transmisión? Sí, doctor, se la escucha correctamente. Sí, se le escucha perfectamente, presidente. Perfecto, doctor, se le escucha. Gracias. Como habíamos indicado ya de manera preliminar al abogado frente a esta incidencia que está señalando, debemos indicar de que las actuaciones probatorias son dinámicas, no podemos hacerlas estáticas. Entonces, si está en este momento el testigo, en su calidad de testigo experto, que es autor de un informe de inteligencia, entonces vamos a, sería, digamos, irrazonable de que no se ponga a la vista este documento y nos precise él mismo que es el autor respecto de las fotografías en cuanto a la ubicación, las personas que se encuentran, conforme se ha indicado. Porque propiamente en la actuación de la prueba documental ya van a ser otros documentos, pero que no va a estar el testigo experto. Entonces, esta es la oportunidad en que el testigo experto, que está vinculada con su testimonio, este informe lo que contiene el testimonio está vinculado con su testimonio, así es que vamos a vamos a desestimar lo peticionado por el abogado defensor y vamos a autorizar de que en este momento se presente en pantalla el informe respectivo, que además también ya lo tiene el abogado defensor, que con fecha 18 de mayo se le ha acordado traslado. Bien, señor secretario, presente usted en pantalla el informe ya indicado.
Es el informe que sí realicé, señor presidente. A ver, ¿puede ir bajando, señor secretario? ¿Podríamos ir a la página 2, por favor, que empiezan las fotografías, si fuera posible? Ya, ahí nomás. Señor testigo. Esa fotografía se obtuvo cuando el procesado por terrorismo Guillermo Bermejo Rojas descendió del transporte de Huamanga. Por supuesto que nosotros descendimos antes que él, porque viajamos juntos en el ómnibus. Conforme. ¿Podría ir avanzando a la siguiente foto en la misma página, por favor? Lo quitamos. Estas fotografías, ¿nos podría indicar a qué corresponde, señor testigo? ¿Dónde se realizó? A las reuniones que tenían en Guanta, en la Plaza de Armas, que se reunió con la gente, con William Minaya, con Rocío Quispe y un señor que ahí creo que ahí dice Orejón. Nosotros tenemos por costumbre, cuando no conocemos a las personas, darles un indicativo para posteriormente irlos identificando poco a poco. Pero es una foto obtenida también por nuestro trabajo. ¿Cuál es la persona? ¿Nos podría indicar cuál de estas personas que aparecen en la fotografía corresponde al señor Guillermo Bermejo? El que está con polo rojo, señor. Correcto. Gracias. Nos iríamos, señor, a la página 3, por favor, del informe. La siguiente página. Hay una foto. Ya. Esa fotografía. Señor testigo, ¿nos podría indicar a qué corresponde esta fotografía? ¿Dónde? A la corrida de toros. Eso fue cuando fueron ahí, se pusieron a conversar ahí con los jóvenes, con jóvenes que no pudimos identificar, ¿no? Ahí estaba Rocío Quispe, William Minaya, Guillermo Bermejo, por supuesto, y otros jóvenes que no los identificamos en ese momento. Perfecto. Señor, ¿podríamos pasar a la siguiente página, por favor? La página 4. ¿Nos podría indicar esta fotografía a qué corresponde, señor testigo? Cuando fue a Radio Rumba a dar un discurso ahí sobre lo que comenté, el TLC, fueran las tropas yanquis, y lo que comentó. Le dieron un espacio, una entrevista que tuvo el señor Guillermo Bermejo Rojas en esa Radio Rumba es. Perfecto. ¿Podríamos bajar un poquito, por favor, en la misma página? Señor secretario, si podría un poquito ahí. Hay otra fotografía acá. ¿Corresponde a lo mismo o dónde es esta fotografía, señor testigo? Es lo mismo y eso corresponde a una básica que nosotros hacemos en base a quién le pertenece a la Radio Rumba. Ese es el que está en Fuente Abierta. Esa foto, por ejemplo, es una captura de la RENIET en esa época, de las cosas que hacemos básicas. La única foto original es de Radio Rumba, el resto es capturas de trabajo de consecuencia de información básica. Perfecto. ¿Podríamos pasar a la siguiente página, por favor? Siguiente página, por favor, si fuera posible, señor secretario. Dígame, señor testigo, ¿estas fotografías a dónde corresponden? La primera, cuando se ve a Guillermo Bermejo con polo amarillo, a William Minaya y a Robles Carrión, son las cuando salen caminando. La que está a su mano derecha, a mi mano derecha, es donde están ingresando al penal de Guanta, supimos, a visitar a Ulcer Pilpa Paitán, que en ese momento estaba detenido por un delito de violación sexual. Perfecto. ¿Podría descender un poquito, señor secretario? La siguiente toma fotográfica. ¿Esta toma fotográfica a qué corresponde, señor testigo? Esa es la casa del maestro. Ahí reunieron, ahí entró Guillermo Bermejo, y esa foto que está a la mano izquierda es que estaba entre blanco y negro, ya es por la toma de la noche cuando salió después de hablar con ellos. Ahí está Guillermo Bermejo, William Minaya,
y el otro es Robles Carrión, si no me equivoco.